Muy buenos días, bienvenido al programa educativo Prevención de la Trombosis Venosa Profunda. Este es el primer programa dirigido para el personal de enfermería, en donde encontraremos y desarrollaremos la manera de desarrollar estrategias para intervenir de manera correcta como líderes en enfermería en cuanto a la prevención y manejo de la trombosis venosa profunda. Mi nombre es Patricia Canán, soy gerente de educación continua y en esta tarde yo desarrollaré el módulo número 1 de este programa educativo. Bienvenidos. En este primer módulo, que es en la introducción a la prevención de la trombosis venosa profunda, desarrollaremos básicamente tres temas. Vamos a hablar acerca de la anatomía y de la fisiología del sistema circulatorio. Entenderemos qué es la trombosis venosa profunda y ampliaremos hasta qué es la embolia pulmonar. La trombosis venosa profunda no es otra cosa más que la formación de un coágulo en el torrente sanguíneo a nivel del sistema venoso profundo. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque no estamos hablando de trombosis superficial, sino que estamos hablando de trombosis a nivel venosa profundo. Estos coágulos o trombos generalmente se forman en los miembros inferiores, es decir, en nuestra parte distal, que luego son disparados hacia la parte proximal del corazón. Como hablamos acerca del sistema venoso profundo, pues aquí tenemos que tener la claridad anatómica de dónde nos estamos refiriendo. Nos vamos a recordar entonces que las venas superficiales son las que nosotros vemos a simple vista, como por ejemplo las venas que nosotros canalizamos. Estas son venas superficiales que transportan una cantidad significativa en el torrente sanguíneo, pero no tan importante como en el profundo. Las que ustedes ven acá horizontales, estas son el sistema perforante y estas lo que hacen es que intercomunican a las superficiales con el sistema profundo. Y las profundas pues están por debajo de la capa muscular de todo el tejido muscular y son las que tienen la responsabilidad de transportar la mayor cantidad de flujo sanguíneo. Aquí hablamos, por ejemplo, de la femoral, hablamos de la safena menor, hablamos del sistema, de otro tipo de sistemas en donde lo que se transporta es una cantidad de flujo significativo para el cuerpo. Como temas subsecuentes a la formación de un trombo o a de hablar de tromboembolismo venoso, es importante que tengamos la claridad de qué es la embolia pulmonar y también tenemos que hablar del síndrome posttrombótico. Ambos son temas subsecuentes de la formación de un trombo y por eso es que necesitamos tener muy claro en qué momento estamos hablando de cada uno de ellos. Así que pues bueno, vamos a iniciar hablando acerca de la anatomía del sistema cardiovascular, que es el sistema que nos interesa en este momento comprender. Si ustedes comprenden esta primera parte, están listas para comprender todo lo demás. Con facilidad ustedes comprenderán por qué es que debemos de utilizar medidas de tromboprofilaxis y lo más importante es en qué momento se deben de utilizar. Empecemos hablando acerca del sistema cardiovascular y de cómo está integrado. A grosso modo, básicamente tenemos el corazón, nuestras arterias, las venas y el pulmón. Y es básicamente el recorrido que hace el flujo sanguíneo. Entonces, este es un recordatorio nada más. Yo sé que muchas de ustedes lo tienen muy claro, pero es importante que lo tengamos claro. La sangre sale expulsada del corazón, como ustedes lo están viendo aquí, a través de nuestro sistema arterial. De aquí, de este primer punto, nosotros empezamos a ver las diferencias anatómicas importantes y relevantes que hay entre una vena y una arteria. La arteria necesita soportar la fuerza con la que la sangre sale expulsada del corazón. Aquí básicamente nosotros tenemos como mínimo 120 milímetros de mercurio, que es la fuerza con la que la sangre expulsa, con la que el corazón expulsa a la sangre, ¿sí? Por lo tanto, la arteria necesita una capa muscular fuerte, resistente, para tolerar este nivel de presión. Luego, a nivel distal, tenemos un intercambio ahí a través de los capilares y de las pequeñas vénulas, tenemos un intercambio para el retorno venoso. Esto sucede a nivel de miembros inferiores y pues a nivel de los miembros superiores en los dedos. Aquí hay un intercambio completo del retorno. Entonces, el retorno venoso tiene un reto, o más bien dos retos muy importantes. Primero,
que la sangre debe de retornar en contra de la fuerza de la gravedad, sin el impulso del corazón. Es decir, viene desde abajo hacia arriba. Y el segundo reto que debe sobrellevar es que como no tiene ese impulso, pues se le hace aún más difícil esa fuerza, contrario a la arteria. De tal manera entonces que vamos a ver nuevamente una diferencia importante aquí. Y es que el sistema venoso no tiene esa capa muscular que la arteria sí posee. La arteria, nuevamente les vuelvo a decir, porque esto es fundamental que ustedes lo tengan siempre presente. La arteria tiene tono muscular, tiene una capa muscular consistente que le permite soportar los 120 milímetros de mercurio con la que la sangre sale expulsada del corazón, mientras que la vena no lo tiene. A la vena le dan soporte los músculos que están a su alrededor, que en este caso puntualmente son los músculos de los miembros inferiores. Esos músculos le dan soporte a la vena. Cuando esos músculos no se activan o no funcionan de manera correcta, la vena entonces empieza con algunas complicaciones. Luego la sangre retorna completamente, pasa al pulmón, se oxigena y nuevamente otra vez corazón, arteria, vena, pulmón. Y este es todo el ciclo. Repasemos las diferencias anatómicas entonces. Como ustedes pueden ver en esta parte de acá, esta es la capa muscular muy gruesa. Vean la de la vena. La vena también tiene una capa muscular, pero es muy delgada. Esta capa muscular le da el tono a la arteria, mientras que la vena no lo tiene. Y esto es fácil de verlo. Yo estoy segura que muchos de ustedes en algún momento han cocinado algún pollito por ahí, y siempre hay alguien al quien le gustan los menudos. Bueno, cuando uno toma el corazoncito del pollo, usted ve que ahí está la arteria. Aunque usted la cocine, la arteria va a estar presente. Y usted va a ver que esta se estira porque el tono muscular, la capa muscular es altamente resistente y funciona exactamente igual en los seres humanos. Mientras que la vena se deshace con la cocción porque no hay un músculo que la sostenga. Exactamente aquí. Otra diferencia importante son las válvulas o cúspides venosas, que son estas que están acá. Estas juegan un papel fundamental porque ayudan a la función del retorno venoso. Recuerde que viene de abajo hacia arriba y ya sin el impulso del corazón. Entonces, estas válvulas funcionan como un sistema de ascensores que se abren y se cierran para permitir que la sangre suba por ciclo, ¿verdad? Entonces, la sangre se abre, la válvula se abre, la sangre sube, se cierra y no permite que eso que ya subió regrese. Esto, obviamente, estamos hablando en un correcto funcionamiento de las válvulas o cúspides venosas. Aquí hay un pequeño video que yo quiero que ustedes vean cómo es que funcionan estas válvulas. Las válvulas son como pequeñas, delgadas capas de cebolla que permiten hacer esta función. Así, esto pues obviamente está programado. Estas que ustedes ven acá son las válvulas, ¿sí? Miren, ahí se cierran y luego se vuelven a abrir para permitir que la sangre vaya subiendo de manera escalonada. Esto que ustedes ven acá rojizo es acumulación plaquetaria, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero esa es la manera en la que las válvulas o cúspides venosas. Entonces, funcionan como un sistema de ascensores en donde va subiendo piso por piso, nivel por nivel, hasta hacer un retorno adecuado. ¿Cuál es el gran problema aquí? El gran problema es cuando estas válvulas o cúspides venosas se dañan. El daño de estas válvulas es irreparable. No hay ninguna manera de reparar estas válvulas. De tal manera que cuando estas empiezan a tener problemas y ya no se abren y cierran correctamente, sino que empezamos a tener unas válvulas disfuncionales que se vencen o una está cerrada y la otra no, lo que vamos a empezar a tener es reflujo venoso. Y como consecuencia del reflujo venoso vamos a empezar a ver otro tipo de patologías. Vamos a ver una enfermedad varicosa, vamos a ver una úlcera en miembro inferior de origen venoso. Pero aquí lo importante es que ustedes comprendan cómo estas válvulas funcionan. ¿Qué las hacen funcionar? A las válvulas las hacen funcionar los músculos de los miembros inferiores. Como ustedes recordarán, no tienen tono muscular. La vena se sostiene de los músculos que están a su alrededor. Lo que yo les hablaba, aquí están estas válvulas incompetentes, las válvulas se arruinan y por tal razón estas empiezan a tener un reflujo venoso, ¿sí?
¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, en enfermería esto es muy común. Si yo a ustedes les preguntara ahorita cuántas de ustedes tienen dolores en miembros inferiores, yo sé que muchas de ustedes dirían, aquí estoy yo. ¿Por qué razón? Porque permanecen tanto tiempo de pie y no hay una adecuada estimulación de la circulación, que lo que sucede es que el mismo peso de la sangre vence y daña estas válvulas. Por lo tanto, las personas que están mucho tiempo de pie, las personas que están en fábrica, los policías, las enfermeras que se mantienen muchas horas de pie, también les puede pasar esto. Y a largo plazo, pues vamos a ver lesiones como estas, que no son otras lesiones más que consecuencias de un síndrome post-trombótico. Es decir, 5 o 10 años después empiezan a aparecer estas lesiones. Y yo estoy segura que ustedes han visto muchos pacientes así, con lesiones de 10, 15, 20 años. Yo vi pacientes que cuidaban sus lesiones hasta de 25 años de existencia. Eso no se va a resolver con ninguna membrana hidrocoloide, con ningún alginato, con VAC, no se va a resolver con nada, porque la lesión, su origen está en el sistema venoso. Y hasta que no se corrija lo que está provocando en el sistema venoso, esa lesión no va a mejorar de ninguna manera. ¿Qué es importante aquí? Recordar y reconocer la función de la potente bomba muscular que tenemos en nuestra pantorrilla. Estos músculos gemelares lo que hacen es que estimulan el retorno, lo activan. Aquí ustedes ven, y eso se activa cuando se camina. Cuando yo camino y hago el movimiento de marcha, por ejemplo aquí, y hago la presión sobre mis dedos, estos músculos se activan y lo que hacen es que abren la válvula y permiten el retorno venoso. Cuando el músculo se relaja, porque yo vuelvo a poner mi pie sobre la superficie, esas válvulas, el músculo se relaja y permite que la válvula se cierre. De tal manera que cuando yo camino y camino de manera correcta, hago o permito que ese estímulo de retorno funcione de manera correcta. Hasta aquí entonces vimos la anatomía de nuestro sistema circulatorio, de cómo está integrado y cómo se produce ese retorno de flujo sanguíneo. Ahora necesitamos comprender por qué se forma un trombo. Como yo les decía, si ustedes comprenden todas estas partes, ustedes van a seleccionar el método correcto en el momento correcto y lo van a utilizar de la manera correcta. ¿Cómo se forma un trombo? Esto es fundamental. Ustedes se lo deben de saber como se saben su nombre y su apellido, ¿verdad? O como se saben los nombres de sus hijos. Ya ven que uno a veces tiene varios y se les cruzan por ahí, pero uno los ubica. Exactamente igual pasa aquí. ¿Cómo se forma un trombo? Yo estoy segura que algunas de ustedes han escuchado acerca de la tríada de Virchow. Hemos escuchado a los médicos conversar acerca de esto. El doctor Virchow es un médico alemán que en 1846 determinó que cuando estos 3 puntos suceden, son factores por los cuales se va a formar un trombo. Puede ser que solamente esté uno, puede ser que estén los 2, o finalmente puede ser que estén los 3. Pero que es importante que yo los reconozca, que yo los identifique y que establezca mis medidas de prevención desde esta tríada de Virchow. Pero en este momento me van a servir para determinar y comprender por qué se forma un trombo. Un trombo entonces se puede formar por cambios en la coagulación, se puede formar por éstasis venoso y se puede formar por un daño en la pared endotelial, ¿sí? Estos 3, perdón, se me adelantó. Discúlpenme. Acá estamos. Bueno, estos 3 son los que nosotros debemos identificar. El primero de ellos y del que vamos a hablar es acerca de los cambios en la coagulación. Bueno, ahora es muy fácil identificar qué pacientes tienen cambios en la coagulación. Recuérdense que todos tenemos una cascada de coagulación en donde va desde un punto hasta un último en donde va formándose paso a paso hasta que se forma un coágulo. Pero hay pacientes que por algunas patologías, por algunas condiciones genéticas, ya están predispuestos a coagular con más rapidez. Estos pacientes pueden depender del sexo, de medicamentos, de patologías adicionales o de la genética misma. Entonces aquí vamos a hablar de activación de factores de la coagulación. Pueden ser que estén aumentados o disminuidos. Importante que hay decrecimiento de los niveles de antitumbina 3 y por lo tanto no hay destrucción oportuna de ellas, mientras que hay más formación de trombos.
Y pues obviamente hay una actividad e inefectividad de la plasmina, lo que da como resultado la formación de un trombo. En este punto actúan todos los métodos farmacológicos. O sea, los métodos farmacológicos actúan sobre los cambios que el paciente tiene en la coagulación. Por eso ustedes ven que se dan en un momento específico, dependiendo de la cirugía, antes o después, porque obviamente estos medicamentos van a hacer que el paciente deje de coagular. Y durante una cirugía, pues el riesgo hemorrágico también es muy alto, que es un factor importante que tenemos que considerar. Pero aquí estamos hablando de los cambios como tales que el paciente tiene de la coagulación. El segundo, hablamos de la éstasis venosa y francamente de los tres, a mí siempre me gusta más enfocarme en este punto, en la éstasis venosa, es el más interesante de todos. Cuando hablamos de éstasis venosa, hablamos de la disminución de la velocidad del flujo sanguíneo, ¿sí? Y este puede darse por el estancamiento y la posición en la que el paciente está siendo sometido. Entonces, vean, ¿cómo se disminuye el flujo sanguíneo? Cuando un paciente, y esta información es sobre todo para pacientes quirúrgicos, un paciente que entra a sala de operaciones, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente le ponen un anestésico. ¿Qué hace el anestésico? ¿Cuál es el efecto del anestésico sobre los músculos? Es relajación. Entonces, recuérdense que la vena no tiene tono muscular, se lo dan los músculos que están a su alrededor. Entonces, si la vena no tiene tono muscular y lo que la sustenta o la sostiene son los músculos, pero el músculo ha recibido un anestésico que tiene como efecto relajación. ¿Qué pasa con la vena? Ya no hay quien lo sostenga. Por lo tanto, entonces lo que vamos a tener es un efecto de vasodilatación. La vena se va a ampliar en su lumen interno porque no hay nada que la esté sosteniendo en su alrededor. ¿Qué va a suceder entonces? El flujo sanguíneo va a continuar, pero lentamente. Yo siempre pongo este ejemplo y tal vez alguna de ustedes ya la ha escuchado. ¿Qué pasa cuando en una manguera de jardín yo le intento conectar una manguera normal? Bueno, la conecto, la abro, tengo presión, tengo flujo, tengo velocidad y este va a salir con normalidad. Pero ¿qué pasa si yo a ese mismo chorro, con la misma velocidad, con el mismo volumen, con la misma presión, le intento conectar una manguera de bombero que es de este tamaño? ¿Qué va a suceder? Va a transitar, pero más lentamente porque el recorrido que necesita transitar no tiene la suficiente velocidad, ni el volumen, ni nada de lo que les decía, ninguna de estas condiciones. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a enlentecer. Ese flujo sanguíneo se va a hacer más lento. Si a eso además yo le sumo las complicadas posiciones en las que los pacientes están en sala de operaciones, por ejemplo, una paciente ginecológica, una posición de lipotomía, un paciente de una cirugía urológica, siempre van a estar en posiciones comprometidas. No hablar de una cirugía de trauma, en donde lo que necesitamos es un torniquete para evitar que haya flujo sanguíneo y el traumatólogo tenga un mejor campo operatorio. Bueno, todo eso va a dar como resultado estancamiento por posición. Entonces, volvamos al mismo ejemplo de la manguera. Ya iba lenta, pero adicional a eso, alguien adelante la machuca con el pie. ¿Qué sucede? La sangre se va a estancar. ¿Y qué va a dar como resultado? La unión de las plaquetas y eso va a dar como resultado la formación de un trombo. ¿Qué pasa entonces? Que se van a acumular las plaquetas en la parte posterior de las válvulas o cúspides venosas. ¿Se recuerdan del video que vimos de las válvulas? Eso rojo que estaba en la parte posterior, eso es acumulación de plaquetas. Si eso se queda ahí, lo que va a pasar es que se va a formar un trombo, ¿sí? Y entonces, hay un punto importante que tenemos que asociar aquí. Los trombos a la velocidad del flujo sanguíneo. Bueno, si entonces el paciente está en sala de operaciones, o está en un intensivo, o está en un encamamiento, el paciente no está caminando normalmente y el músculo entra en un estado de relajación. Por lo tanto, vamos a tener ese estado de vasodilatación. Bueno, luego yo levanto al paciente y lo pongo a caminar. Bueno, vaya, levántese, camine. Y en este sentido las enfermeras son muy buenas, ¿verdad? 8 horas después del posoperatorio a caminar. Bueno, pero ¿qué pasa entonces? Sucede que si un trombo de esos está ya formado
y el flujo empieza nuevamente a tener la misma velocidad, va a empujar un trombo. Y entonces ese trombo se va a empezar a juntar con otros y vamos a tener como resultado la formación de un émbolo que seguramente se acumulará a nivel pulmonar, ¿sí? Y el tercero de la triada de Virchow es el daño en la pared endotelial. Ven, entonces que ya hablamos de cambios en la coagulación, ya hablamos de éstasis venosa y ahora hablamos del daño en la pared endotelial, que es el tercero de los puntos de la triada de Virchow. Bueno, ¿qué es el daño de la pared endotelial? Bueno, aquí estamos hablando, la pared endotelial es la capa interna de la vena, que es en donde tiene contacto directo el flujo sanguíneo con la vena. Esta capa lo que sucede es que cuando hay esa vasodilatación, el endotelio se estira y entonces lo que tenemos son microabrasiones muy pequeñas, pero el cuerpo que es tan sabio, tan inteligente, reconoce eso como una lesión y entonces manda a su sistema plaquetario para llenar esas microabrasiones y evitar y sanar ese daño. Pero todas esas microabrasiones que se dan y son formaciones de microtrombos, porque son muy pequeños, son microscópicos, pero cuando el flujo retorna, todos esos se van a liberar, se van a ir uniendo y vamos a tener como resultado la formación de un trombo, ¿sí? Esa es la primera parte, que es un daño indirecto, pero también tenemos un daño directo sobre la pared endotelial y es el uso excesivo o incontrolado o de manera irracional de la electrocirugía en la cirugía. ¿Qué sucede? Bueno, otra vez, el cuerpo es sabio, es inteligente y se va a defender. Cuando se usa la electrocirugía de manera indiscriminada, se usa más de lo debido, el cuerpo va a hipercoagular porque está teniendo señales de que está siendo atacado, que está teniendo una lesión y necesita inmediatamente actuar para evitar un daño. Así que ahí tenemos los 3 puntos. ¿Qué vimos ya entonces? Ya vimos la anatomía, de nuestro sistema circulatorio. La sangre sale expulsada del corazón a través de las arterias y retorna a través del sistema venoso, pasa a pulmón, se oxigena y luego nuevamente tenemos todo el ciclo. Entendemos entonces cómo funciona, que la vena no tiene tono muscular, la arteria sí. A la vena le da el tono muscular los músculos que están alrededor de los miembros inferiores. Y también vimos la triada de Virchow, en donde establecimos 3 puntos importantes por los cuales se puede formar un trombo. Hablamos de los cambios en la coagulación, los daños en la pared endotelial y la éstasis venosa, que son los 3 puntos. Cuando uno o más de estos se producen, es inminente la formación de un trombo. Bueno, ¿qué pasa cuando un trombo se forma? Porque es inevitable que los trombos se formen, siempre se van a formar trombos. Ahora, ¿qué hace el cuerpo con ellos? La primera es que se disuelven por lisis, pero aquí hablamos de un paciente joven, de un niño, de alguien que tiene estilo de vida saludable. Pues bueno, el trombo se disuelve, ¿sí? Puede también quedarse adherido permanente a una válvula o cúspide venosa, puede quedarse ahí, hacerse permanente y a largo plazo vamos a tener algún tipo de lesión por insuficiencia venosa, que es algo que se va a hacer crónico, una herida, o simplemente que vamos a ver una válvula disfuncional y por lo tanto empezar a tener daños de enfermedad varicosa. Y la más grave de todas es que estos trombos se liberen, se adhieran a otros y tengamos como resultado la formación de un émbolo. Esto se va a alojar a nivel pulmonar y pues obviamente vamos a tener como resultado una embolia pulmonar, ¿sí? Aquí hay una foto de un trombo extraído de una vena del miembro inferior, que uno dirá, es un coagulito. En sala de operaciones vemos coágulos muchísimos más grandes a eso. Sí, pero a nivel pulmonar esto básicamente es una obstrucción total. Y obviamente, pues los pacientes van a tener un daño ahí significativo. La trombosis venosa profunda entonces siempre es un problema. En los casos agudos se van a liberar y vamos a tener como resultado una embolia pulmonar, ¿sí? Siempre recuerden que los trombos se forman en miembros inferiores, por eso es tan importante cuidar nuestras piernas. Y luego se van a liberar y van a terminar alojados como una embolia pulmonar. Y en los casos crónicos, como vimos anteriormente, cuando el cuerpo no tiene la capacidad de disolverlos, pues vamos a tener lesiones como incompetencias vasculares, vamos a tener enfermedad varicosa, flebitis, dolor en miembros inferiores,
En algunos pacientes el desarrollo de úlceras venosas y como riesgo consecuente, cualquier paciente que tenga una incompetencia vascular, que tenga una enfermedad varicosa, que padezca de flebitis, que tenga una úlcera venosa, es un paciente de alto riesgo para desarrollar en algún momento una embolia pulmonar. Esta gráfica a mí me gusta muchísimo siempre presentarla, porque ¿cuál es el momento de mayor riesgo después de todo esto que vimos aquí? Bueno, siempre hemos asociado el riesgo sobre todo al paciente quirúrgico, es en el que más nos hemos enfocado. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean esta gráfica y la analicen y se den cuenta que no solamente es el paciente quirúrgico, sino que es cualquier paciente que esté dentro de un hospital. ¿Por qué razón? Vean, el 50% de trombos se forman durante el acto quirúrgico, pero no el 100%. El otro 50% se forma cuando el paciente está en el hospital y no camina naturalmente, ¿sí? Si el paciente arrastra sus pies para caminar, eso no es una caminata natural, por lo tanto el paciente sigue con un riesgo. ¿Por qué es tan importante esta gráfica? Porque la mitad se forma en quirófano. Y entonces si tomamos más medidas acá, pues obviamente solo estamos evitando el 50% de formación de trombos, pero no estamos evitando el 100% porque el paciente, mientras esté en el hospital, mientras no camine adecuadamente, mientras sus miembros inferiores no estén utilizando a sus músculos de la manera correcta, el paciente va a tener un riesgo de formación de una trombosis venosa profunda, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Bueno, si nosotros empezamos a verlos por procedimientos, hay procedimientos que tienen desde un 7%, como es la cirugía ginecológica, a procedimientos más complejos como la reconstrucción de rodilla o la prostatectomía, que tiene hasta un 80% de probabilidad de hacer una trombosis venosa. Signos clínicos importantes de la trombosis venosa profunda. Puede ser que el más importante de los signos clínicos sea el edema en miembros inferiores. El edema, tal cual ustedes lo ven en esta gráfica, un edema significativo y especialmente en la pierna izquierda. ¿Por qué es tan importante el papel de la enfermera? Porque ustedes son las que detectan este tipo de signos y los pueden reportar y pueden tomar medidas inmediatas. Pero ¿saben qué es la parte más crítica de esta? Bueno, que hay muchos otros síntomas. Hay dolor en miembros inferiores, sensación de tumefacción, dolor torácico, respiración corta, hipotensión ortostática, hipoxemia temporal, paciente que se desmaya y no sabemos por qué, pacientes con sospecha de que está tomando mucho analgésico, pacientes con ácido isquémico, neumonía posoperatoria, pacientes que se readmiten en el hospital, síndrome postraumático. Pero lo más crítico de todo es que el 70% de la enfermedad tromboembólica no presenta síntomas. El primer síntoma puede ser inclusive la muerte súbita, un paciente que muere, que fallece inmediatamente. Y esto no solamente lo dice la literatura, nosotros lo hemos visto en la práctica. Yo recuerdo en un seguro social muy bien un caso de una paciente de 35 años aproximadamente, posoperada de una colicistectomía, le dieron egreso, la paciente ya con egreso se quedó sentada en su cama esperando a que la llegaran a traer. Cuando su familia llegó, la encontró inconsciente y pues bueno, la paciente había fallecido. Al hacerle la autopsia, pues determinaron que lo que había tenido era una embolia pulmonar posoperatoria, pero no presentó ningún síntoma. Entonces puede ser que la muerte sea el primero de los síntomas. Pero usted tiene que recordar que el 70% de los pacientes no van a presentar ninguna sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en los hospitales? Que el tromboembolismo venoso como tal no se ve. Ustedes no van a ver anotados en la papeleta del paciente un diagnóstico de tromboembolismo venoso. Eso no pasa, no sucede. Lo que nosotros vemos en la práctica clínica es pacientes que mueren súbitamente, como este caso que les conté, pacientes con muerte sin autopsia y no hay diagnóstico final, infarto posoperatorio, sospecha de infarto al miocardio, fallas al deletrear, pérdida de la memoria, síndrome postraumático inclusive hasta 5 años posoperatorio, neumonía posoperatoria. Pacientes que se quejan de dolor en miembros inferiores constantemente, edema en los miembros inferiores, dolor en el pecho, acortamiento de la respiración. Inclusive podemos ver
cuando se le ha hecho seguimiento a los pacientes en el posoperatorio, muerte hasta 90 días después. Entonces, ¿qué sucede? Que mucho cirujano, mucho médico nos dice a nosotros, Pati, estos son cuentos, esto no existe, como el coronavirus, ¿verdad? Que la gente piensa que no existe, pero sí, sí existe. Lo que pasa es que el paciente no regresa con el cirujano, no regresa con el traumatólogo. Pregúntale a un médico internista, vean ustedes en sus intensivos si el síndrome, la trombosis venosa profunda existe o no existe. Si la embolia pulmonar, cuando acaso el paciente tiene la oportunidad de llegar a un hospital. Ahí es que se ve. Entonces, ¿cuál es la parte crítica de todo eso? Que el tromboembolismo venoso no se ve como tal en los hospitales. Vemos otras situaciones, vemos otros diagnósticos que acompañan al paciente, pero al final nos damos cuenta que el paciente lo que tiene es una enfermedad venosa. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Y cuál es el objetivo nuestro en este curso entonces? Bueno, necesitamos determinar medidas de prevención oportunas. Necesitamos diagnosticar tempranamente y seleccionar los métodos profilácticos que se acoplen a la necesidad del paciente y a los de mi servicio, ¿sí? Lo que sucede con el tromboembolismo venoso es que lo que es de todos no es de nadie, ¿sí? Entonces usted le dice al cirujano y el cirujano le dice, no, hombre, eso lo ve anestesia. Y el anestesiólogo dice, no, no es mi paciente, el cirujano es el dueño del paciente, ¿verdad? Y al final ni uno ni otro. Así que, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Que alguien se empodere, que alguien lidere este proceso. Y pensamos que quienes mejor lo pueden hacer son ustedes como personal de enfermería. Entonces, ¿hay evidencia de disminuir la incidencia en realizar tromboprofilaxis? Hay suficiente evidencia. Nosotros podemos darles a ustedes todos los estudios que ustedes necesiten para demostrar esto. Pero a pesar de la existencia de las guías de tromboprofilaxis, es infrautilizada, es decir, se les olvida y no lo hacen. El resultado de aplicar profilaxis demuestra su eficiencia en la disminución de la trombosis venosa profunda. Claro que sí, pero no lo hacemos de manera correcta. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos ahora para poder solucionar este problema? Ojalá que solo lo invocáramos y apareciera ahí el chapulín colorado y nos dijeran yo. Pero lo que yo estoy esperando es que sean ustedes las que digan, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Que sea enfermería quien tome este papel de liderazgo, que asuma la responsabilidad de decir yo podré ayudar. Definitivamente la enfermedad trombótica venosa es más frecuente en los hospitales que en la calle, ¿sí? Algo estamos haciendo para que esto suceda. Se sucede más en los hospitales que en la calle, y no digamos en la playa, ¿verdad? O sea, en la playa pocas veces va a suceder. No estoy diciendo que no, pero va a suceder. Pero en los hospitales, ¿por qué sucede tanto en los hospitales? Algo estamos haciendo que incrementa la incidencia natural de la trombosis. La incidencia natural es de 1 a 1000 pacientes, o sea, va a ocurrir, aunque se tomen las medidas, va a ocurrir en la calle. Pero en el hospital sucede de 100 a 800 veces más. Y nuevamente aparecen las estadísticas que son importantes revisarlas. En pacientes no quirúrgicos, es decir, pacientes médicos, tenemos hasta un 20% de probabilidad de hacer una trombosis venosa profunda. En pacientes quirúrgicos, no importa la especialidad, hasta un 40%. En pacientes de ortopedia sube hasta un 60%. En pacientes politraumatizados, que son los pacientes que terminan en un intensivo, hasta un 80%. Y en cuidado crítico, 80%. Y trauma espinal, hasta un 80%. ¿Qué nos está sucediendo entonces? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que en los hospitales se presente más? Y eso es lo que nosotros las invitamos en este momento, que ustedes se vuelvan más observadoras, que se vuelvan más críticas y ya con conocimiento ustedes puedan tomar las medidas adecuadas. Joseph Caprini, que es como el padre de la tromboprofilaxis, ¿verdad? Es el que evaluó las guías de evaluación de riesgo, que las vamos a ver más adelante. Dijo, la embolia pulmonar secundaria a una trombosis venosa profunda es una de las principales causas de muerte intrahospitalaria. La parte más crítica es que es una de las causas prevenibles más importantes dentro del hospital. ¿Podemos hacer algo? Esa es la pregunta. Como enfermeras, ¿podemos hacer algo? Y es lamentable que no nos podamos ver todos, porque esto sería un muy bonito momento de discusión. ¿Qué puede hacer la enfermera para
para estar presente en esa estrategia de prevención de tromboprofilaxis. La enfermera puede hacer muchísimo por todo esto. Y la parte más importante es involucrarse en la mejora de la gestión institucional, trabajando guiada por protocolos, que eso es lo que nosotros queremos hacer, que trabajemos en protocolos, que estandaricemos quién, a quién, en qué momento vamos a seleccionar una medida tromboprofiláctica y la vamos a accionar. Vamos a tener bien claro que, bueno, ya más adelante vamos a ver que hay métodos mecánicos, hay métodos farmacológicos. Los métodos farmacológicos en enfermería, pues obviamente nosotras no estamos capacitadas, no fuimos entrenadas para recomendar un método de estos, pero sí para administrar, pero sí para hacerle recordatorio al médico, pero sí para establecer un protocolo automático que diga, este paciente si presenta A, B o C, necesita un método farmacológico y se lo vamos a recordar al médico y lo vamos a administrar y lo vamos a seleccionar de la manera correcta. No digamos en los métodos mecánicos, ahí enfermería tiene muchísimo para hacer y yo me atrevería a decir inclusive que es vital el papel de la enfermera en esto. Pero nosotros intervenimos adecuadamente en el momento oportuno y lo hacemos guiado en un protocolo, vamos a poderlo hacer de mejor manera. Entonces, ¿se hace tromboprofilaxis en este momento? Sí. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Verdad? Aquí yo les tengo algunas fotos de tromboprofilaxis en vivo, que yo sé que ustedes no me van a dejar mentir. Puede ser que ya casi no suceda, que ya muchas de ustedes utilicen otras medidas, pero sigue sucediendo que vemos pacientes así. Y entonces, ¿a quién le ayuda un vendaje en miembros inferiores como este? Pues al único que le va a ayudar es al médico, porque en su nota operatoria va a decir si utilizó un método profiláctico. ¿Funcionó o no funcionó? Eso pues yo ya voy a descartar y voy a decir fue culpa de la enfermera. La enfermera fue la que pidió esa venda, la enfermera fue la que lo puso, la enfermera fue la que le puso el micropora y por eso no funcionó. Pero en su nota operatoria el médico va a estar absolutamente libre. Vemos escenas como estas, ¿verdad? En donde además de utilizar vendas elásticas lo hacemos mal, ¿sí? Sobre una plancha de electrocirugía en donde lo que podemos provocar es la liberación de la corriente aquí, por lo tanto una quemadura en el paciente. Y entonces aquí nos va a salir más cara la situación. ¿Y qué pasa al final de la cirugía? Y esto yo estoy segura que muchas de ustedes lo han visto. El paciente regresa así, o regresa con un gran torniquete, porque bueno, la colocación de una venda dependerá de mi humor y de mi estado de ánimo, así que si hoy estoy de mal humor, le voy a apretar eso con muchas ganas al paciente, y si amanecí romántica, lo voy a hacer muy suave. Entonces al final vamos a tener resultados como estos, ¿verdad? Y vuelvo a decirles, torniquetes, que lo que estamos haciendo es éstasis por estancamiento. Ahora lo digo así porque yo sé que ya lo entienden perfectamente. Bueno, todo esto que estamos viendo aquí no es tromboprofilaxis, no lo estamos haciendo de manera correcta. Pero tal vez algunas de ustedes digan, es que solo vendas elásticas tenemos, Pati, o sea, mi hospital es tan pobre, nunca vamos a tener nosotros medias o compresión o algún otro método, ¿verdad? Mangas neumáticas para poder hacer una compresión adecuada. Bueno, usted puede decir eso, pero resulta que el hospital decide y le compra medias. Y entonces las colocamos como las vemos aquí, ¿verdad? La inversión entonces no nos sirve de nada, porque lo estamos haciendo mal, ¿sí? Ahí le tapé yo de dónde es el paciente para no tener ahí ningún problema. Esto tampoco es hacer tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis se debe de hacer de manera correcta, de manera oportuna y utilizando nuestros insumos correctamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo este curso? Que prevengamos y lo hagamos de manera correcta. Ahora sí vamos a prevenir. Ahora que yo ya entiendo la anatomía, ahora que entiendo la fisiología de por qué se forma un trombo, ahora que entiendo qué pasa cuando se forma un trombo y qué puede pasar después de la formación de un trombo, entonces yo ya voy a prevenir de manera correcta con los recursos correctos, tal y cual me lo mandan las guías, ¿sí? Yo lo puedo combinar de acuerdo a las necesidades del paciente, de acuerdo a las necesidades del hospital, ¿sí? Y no importará la posición, no importará el lugar, lo vamos a hacer de manera correcta. Muy bien. Entonces, ¿qué nos continúa?
Recordar que la embolia pulmonar es la causa de muerte prevenible. Prevenible. En eso usted póngale coco, que tenemos todo para hacer las medidas de prevención. Y es la más común hoy en día en los hospitales. Pero recuérdense, el tromboembolismo venoso como tal no se ve. Vemos otro sinnúmero de diagnósticos, pero no vemos la trombosis venosa, la embolia pulmonar como tal como diagnóstico. Lo vamos a ver muy poco frecuente. Entonces necesitamos tener el conocimiento que nos va a permitir desarrollar las habilidades para hacer de la prevención de la trombosis venosa profunda todo un ámbito para el desarrollo de la enfermedad. Así que muchísimas gracias por su atención. Las esperamos en el módulo 2, en donde ya vamos a ver cómo se evalúan los factores de riesgo en los pacientes. ¿Cuál es el objetivo? Que vayamos interlazando, intercomunicando todo este conocimiento para que nosotros al final podamos tomar decisiones e intervenir de manera correcta y de manera oportuna en la prevención de la trombosis venosa profunda. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, con un fuerte saludo. Mi nombre es Patricia Calán y nos vemos en la próxima.